Continuando con el trabajo de operatoria con números racionales, vamos a hacer una segunda actividad donde en esta actividad nos vamos a concentrar en multiplicar y dividir con números racionales utilizando números racionales expresados como un cociente de enteros, fracciones si ustedes quieren, y números decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos. En el primer video nosotros estuvimos trabajando con adiciones y sustracciones, así que si no has visto ese video te voy a dejar la pestaña ahí, tienes que verlo sí o sí para poder entender lo que vamos a trabajar acá, ¿ya? Entonces, seleccioné un conjunto de actividades que aparecen en el libro de primero medio de este año, donde a partir de algunos enunciados nos van a pedir multiplicar y dividir con números racionales, y adelanté lo que viene en el próximo video, que son las operaciones combinadas. Comencemos entonces con el primer ejemplo. Dice: considera x igual a menos 8 tercios e y 2,13 con el 3 periódico. ¿Cuál es el producto entre x e y? Bueno, en realidad la letra se llama y, no se llama y, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con este problema. Cuando hablamos, lo primero que hay que decir es que cuando a nosotros nos pregunten por el producto es el resultado de la multiplicación. Entonces nos están pidiendo multiplicar el valor de menos 8 tercios por el 2,13 con el 3 periódico, ¿ya? Entonces, ya habíamos dicho en el video anterior que para poder trabajar con números decimales infinitos, que en este caso es un semiperiódico, lo que vamos a hacer primero es transformarlo en un número fraccionario o en un cociente de números enteros, y para poder transformarlo vamos a recortar la estrategia, ¿ya? Vamos a considerar el 2,13. Entonces, el 2,13 con el 3 periódico, la estrategia dice que consideramos todo el número sin comas, un 213, y le vamos a restar todo el número que se forma con las cifras que están antes del periodo o antes de la raya, que en este caso sería 21, ¿ya? Y eso se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Si tengo una cifra periódica, entonces tendríamos un 9, y tantos ceros como cifras semiperiódicas. Como hay una cifra semiperiódica, porque recuerden que se considera solamente la parte decimal, ahí están las cifras semiperiódicas, consideramos entonces un 0, ¿ya? Si el 213 le restamos 21, eso nos daría 192, y en el denominador colocamos el 90. Si en la fracción se puede simplificar, nosotros lo hacemos. ¿Y cómo podríamos simplificar y por cuánto? A ver, por 10 no se puede. Veamos si se puede por 3. La divisibilidad por 3 dice que si la suma de los dígitos nos da un múltiplo de 3, entonces el número se puede dividir por 3. Si al 1 le sumo 9 nos da 10. 10 más 2 serían 12. 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto se puede dividir por 3, y el 90 también. Entonces vamos a dividir por 3. Si el 192 lo divido por 3, 3 en 9 serían 6, sobra 1, 3 en 12 serían 4, 64, y el 90 dividido por 3 nos daría 30, ¿ya? Ahora, como el 64 y el 30 se pueden volver a simplificar por 2, la mitad de 64 es 32, y la mitad de 30 daría 15. Aquí hay algo bien especial, porque resulta que el número se podría dividir por 3, pero también son pares, por lo tanto se puede dividir por 2. Entonces hubiera sido mucho mejor haberlo dividido por 6, porque si el número se puede dividir por 3 y por 2 al mismo tiempo, la regla de divisibilidad dice que se puede dividir por 6. Si hubiéramos dividido por 6, llegamos de inmediato al 32 partido por 15, ¿ya? Pero siempre vamos a tratar de llegar a una fracción irreductible antes de responder a lo que nos están pidiendo. Como hablamos de producto, entonces nos piden multiplicar. X está multiplicado por y o por y, si ustedes quieren. Entonces, menos 8 tercios lo vamos a multiplicar por 32 partido por 15, ¿ya? Y aquí recordamos la multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones siempre tratar de simplificar antes y luego de eso multiplicar.
A veces al estudiante no le gusta hacer eso, pero bueno, lo voy a entender. Si quieren multiplicar primero y después simplificar, también se podría hacer, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar hacia el lado, porque fíjense que el 3 con el 32 no se pueden simplificar, el 3 con el 8 tampoco, el 15 con el 8 tampoco, el 32 con el 15 tampoco, por lo tanto, multiplicamos hacia el lado, menos 8 multiplicado por 32, todo eso está partido por 3 multiplicado por 15. ¿Ya? Recuerden que las multiplicaciones de fracciones se hacen en forma directa hacia el lado. Si el 32 lo multiplicamos por 8 negativo, nos daría menos 256. Y si el 3 lo multiplicamos por 15, el resultado nos daría 45. ¿Ya? Como no pudimos simplificar antes, entonces no vamos a simplificar al final. Veamos entonces ahora el segundo ejemplo. ¿Ya? Ejemplo 2 dice, considera el valor de A como un 2/5 y el valor de B como un 1,2 con el 2 periódico. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, si aparece un número decimal infinito periódico, lo vamos a transformar y luego de eso los vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Qué nos están pidiendo? Dice, ¿cuál es el cociente o cociente de la división A partido por B? Bueno, aquí el enunciado lo dice, pero el cociente es el resultado de la división, ¿ya? Entonces tenemos que dividir. Para poder dividir, entonces el 1,2 periódico lo vamos a transformar en un cociente de enteros, y para hacer eso recordar que ese decimal es un decimal infinito periódico, que para poder transformarlo, la estrategia decía, considero todo el número, que es 12, le resto el número formado antes del periodo, que es 1, y lo divido por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número, que en este caso sería una cifra periódica, por lo tanto es un 9. 12 menos 1 tendríamos 11 partido por 9. ¿Ya? Ahora, como nos están pidiendo la división entre A y B en ese orden, A dividido por B, entonces A, como vale 2/5, reemplazamos 2/5 dividido por 11 partido por 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dividían fracciones o cómo se dividen estos cocientes de enteros? Hay estudiantes que les gusta multiplicar cruzado, pero ya habíamos dicho en el video de operatoria con fracciones, que si no lo has visto te lo voy a dejar ahí como pestaña, que para poder dividir fracciones, la división la vamos a transformar en una multiplicación, ¿ya? Y vamos a invertir el segundo término. 9 partido por 11. ¿Ya? Recordemos un poquito cosas de enseñanza básica. El primer término se llama dividendo y el que divide se llama divisor. ¿Ya? Entonces, tratamos de simplificar lo que se pueda. El 2 con el 5 no se pueden simplificar y el 2 con el 11 tampoco. El 9 con el 5 y el 9 con el 11 tampoco. Y como no se puede, entonces multiplicamos hacia el lado. ¿Ya? 2 se multiplica por 9. 5 se multiplica por 11. ¿Ya? Multiplico en el numerador 2 por 9, resultado final 18. Y 15 por 11, perdón, no 15, 5. Y 5 multiplicado por 11 nos daría 55. Como no pudimos simplificar en la multiplicación, recuerde que aquí se simplifica, no en la división, en la multiplicación. Como no puedo simplificar acá en la multiplicación, entonces la lógica es que no podría simplificar al final. Si es que se puede simplificar al final, es porque a lo mejor podrían haber simplificado antes y hubiera resultado un poco más simple. ¿Ya? 18 partido por 55 no se puede simplificar, por lo tanto llegamos hasta ahí. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice, si x es igual a menos 6/5 y y es igual a 2,5, entonces ¿cuál es el producto entre x y y? ¿Ya? Y, si ustedes quieren. Entonces, bueno, aquí tenemos la opción quizás de transformar esta fracción en decimal, pero como estamos transformando decimales en fracción, vamos a transformar el 2,5, que es un decimal finito, en un cociente de enteros. ¿Ya? Entonces, el 2,5 es un decimal finito, por lo tanto, para poder transformarlo en un cociente, la estrategia decía, consideramos todo el número, sin comas, y se divide por una potencia de 10 de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga el número.
Si tengo una cifra decimal, entonces considero una potencia de 10 con un solo cero, que sería un 10. ¿Ya? 25 dividido por 10, yo lo puedo simplificar por 25. No, nada que ver. Puedo simplificar por 5. 25 dividido por 5, el resultado es 5. Y 10 dividido por 5, el resultado entonces sería 2. 5 medios. ¿Ya? Y reemplazamos entonces en lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo x. Lo voy a hacer con otro. Nos están pidiendo entonces acá x multiplicado por y. El x es un menos 6 quintos, aquí, menos 6 quintos, multiplicado por el valor de y, que ya lo habíamos transformado, que es 5 medios. ¿Ya? Fíjense que aquí esto es lo bonito, porque resulta que el 5 con el 5 yo los puedo simplificar, ¿ya? Y si hago la simplificación por 5, acá nos daría 1 y aquí nos daría 1 también. Y luego de eso multiplico hacia el lado. Pero como pienso también en mis estudiantes que a veces no les gusta ese procedimiento, voy a multiplicar aquí hacia el lado y luego de eso vamos a simplificar. Pero insisto, simplifiquen antes de. Menos 6 multiplicado por 5 partido por 5 multiplicado por 2. Si el menos 6 lo multiplico por 5, resultado menos 30. Y 5 multiplicado por 2, resultado final 10. Menos 30 se puede simplificar por 10. Y 30 dividido por 10, resultado 3. Menos dividido por más, un valor negativo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto mismo, pero quiero simplificar para no quedarme ahí con la idea de que a las personas que les guste simplificar podrían trabajarlo también de esa forma. Mire, esta es la opción 1. La opción 2 que vamos a mirar aquí es que si tengo un menos 6 quintos, para que entiendan qué es esto de simplificar, multiplicado por 5 medios, para poder simplificar en un producto usted considera un número del numerador y uno del denominador, que puede ser en la misma fracción, por ejemplo el 5 con el 2 y el 6 con el 5, o cruzado, ¿ya? Como el 5 con el 2 no se puede simplificar y el 6 con 5 tampoco, yo puedo simplificar el 5 con el 5 acá, por 5. Entonces si divido por 5, esto me daría 1 y ese de acá también me daría 1. Y fíjense qué va a ocurrir ahora. Resulta que el 2 con el 6 también se pueden simplificar. Se pueden simplificar por 2. 2 dividido por 2 da 1 y 6 dividido por 2 da 3. Entonces nuestras fracciones van a quedar así. Fíjense. Menos 3 partido por 1 multiplicado por 1 partido por 1, resultado final menos 3. ¿Ya? Ahí el estudiante dice, profe, pero si es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero obviamente hay que trabajar con un menos 3, un 1, un 1 y un 1 es mucho más simple que trabajar con un menos 6, 5, 5 y 2, que no son números tan grandes, pero es más simple. ¿Ya? Así que recomendaciones, siempre tratar de simplificar antes de multiplicar. ¿Ya? De todas maneras, como son videos iniciales, vamos a hacer los procedimientos que también al estudiante le sean más cómodos, sobre todo para encantar a aquellos estudiantes que no les gusta mucho la asignatura, pero vamos a trabajar en función de eso. Ya, veamos acá, el cuarto ejemplo. ¿Ya? Este dice letra B porque lo saqué del texto de primero medio, como ya les había comentado. Si z es igual a 2,5 con el 5 periódico y w es un 7 sextos, calcula. Esto que está acá dice w partido por z, es decir, w dividido por z. Es lo mismo que nos preguntaran así, w dividido por z. ¿Ya? Por eso quise trabajar este tipo de enunciados. Z es un 2,5 periódico, por lo tanto lo vamos a transformar. Z es igual a 2,5 con el 5 periódico. Considero todo el número sin comas, le restamos el número formado por las cifras antes del periodo, dividido por tantas cifras periódicas tenga el número, eso es un 9. 25 menos 2 nos daría 23, 23 partido por 9. ¿Ya? Ahora, el 23 partido por 9 es una fracción que no se puede simplificar y por lo tanto la vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo. W es un 7 sextos, tener mucho cuidado con el orden acá. 7 sextos dividido por z, y z acabamos de transformarlo en 23 dividido por 9. ¿Ya? Como es una división, esa división la puedo transformar en multiplicación, invirtiendo el segundo.
7 sextos se multiplica por 9 partido por 23. Y aquí, mis estimados, voy a simplificar. ¿Ya? Si quieren, pueden multiplicar hacia el lado 7 por 9, 63 y 6 por 23, que sería entre 18, 138. O simplifiquen y yo voy a simplificar, ¿ya? Para que puedan practicar. Considerar un número del numerador y el denominador que se puedan simplificar. Fíjense que el 9 y el 6 se pueden simplificar por 3. 9 dividido por 3 es 3. Y 6 dividido por 3 es 2. Ya no se puede simplificar nada más. Multiplico hacia el lado. 7 por 3 daría 21. Y 2 multiplicado por 23 serían 46 y hasta ahí llega. ¿Ven? Entonces ahí me ahorro de simplificar al final números que podrían ser un poco más grandes. ¿Ya? Y el último ejemplo en esta página, el ejemplo número 5, dice: si C es igual a... aparece 1 y un 7 novenos. ¿Ya? Recordemos que eso que está ahí se llama número mixto. Y que hay una estrategia para su transformación, pero si no recuerdan lo vamos a hacer con estrategia por si acaso, pero si no recuerdan la estrategia, vamos a colocar aquí un asterisco, ¿ya? Y vamos a recordar que cuando hablamos de un entero 7 novenos como número mixto, esto está representando a un entero más 7 novenos, ¿ya? Un entero más 7 novenos. Y para sumar estas fracciones, calculamos mínimo común múltiplo, hacemos todo el trabajo que ya sabemos y el resultado nos daría 16 partido por 9. ¿Ya? Así yo puedo transformar los números mixtos, si es que no recuerdan la estrategia. Pero como aquí hay que empezar a trabajar de manera un poquito más rápida, vamos a recordar la estrategia de la transformación de números mixtos. ¿Ya? Cuando tengo la letra C, que representa a un entero con 7 novenos, había una estrategia que nosotros nos enseñaron que dice que para transformar una fracción se multiplica el denominador por este número grande, por el entero, es decir, 9 por 1. Es decir, de aquí S con S se multiplican, el denominador con el entero. Y luego de eso al resultado yo le adiciono el numerador. ¿Qué significa eso? Que para transformar esto, ¿qué haría? 9 por 1, 9. 9 más 7, 16. Entonces tendríamos 16 partido por 9, que es el resultado que ya habíamos encontrado anteriormente. ¿Ya? Y en la letra D tenemos también un número mixto, que sería 2 enteros con un séptimo. Entonces para transformar en fracción irreductible quedaría 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. 14 más 1, 15, entonces tendríamos 15 partido por el denominador, que es un 7. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestras dos fracciones. Vamos a reemplazar entonces lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo trabajar con una multiplicación. La letra C está representando al 16 novenos, entonces quedaría C multiplicado por D, va a ser igual a 16 partido por 9, multiplicado por D, que es un 15 partido por 7. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos un 16, un 9, un 7 y un 15. Voy a volver a simplificar antes de multiplicar, porque no quiero multiplicar 16 por 15, porque siento que va a ser muy grande el número. ¿Ya? Quizás no es tan grande, pero prefiero simplificar. ¿Qué puedo simplificar? El 15 con el 9 se pueden simplificar por 3. Fíjense que si el 15 lo divido por 3, nos daría 5. Y si el 9 lo divido por 3, nos daría 3. Entonces, nuestras fracciones se van a transformar en lo siguiente. 16, pero ahora va a estar partido por 3. Multiplicado por 5, pero ahora va a estar partido por 7. Es porque decidí simplificar antes, ¿ya? Para poder multiplicar. Si no quieren hacer eso, tienen que multiplicar y al final simplificar. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que el 16 por 5 es mucho más simple de multiplicar. 16 por 5 da 80. 6 por 5, 30. Reservo 3. 5 por 1, 5. Más 3 son 8. Resultado final 80. Y 3 por 7 nos daría 21. Y como ya no se puede simplificar más acá,
Entonces ahí tampoco, y nuestro resultado sería 80 partido por 21. Y veamos ahora el último ejemplo. Tenemos un m que es un menos 0,14 con el 4 periódico, L es un número mixto, 3 enteros un quinto, y nos piden calcular m partido por L. ¿Ya? Recordar, y ya lo habíamos dicho anteriormente, de que nos pueden preguntar la división de esa forma con raya o con estos dos puntos. ¿Ya? Es exactamente igual. Como hay un decimal infinito semiperiódico, lo vamos a transformar en cociente. No consideren el negativo, sino que considérenlo al final, porque a veces tienden a confundirse un poco con la transformación porque hay una resta en el numerador. Entonces vamos a considerar el 0,14 con el 4 periódico y lo transformamos según la estrategia. Se considera todo el número que es 14, se le resta el número formado por las cifras antes del periodo. Como hay una cifra periódica, se considera un 9, y una cifra semiperiódica se considera el 0. 14 menos 1, 13, partido todo eso por 90. ¿Ya? Como m es negativo, entonces después le vamos a colocar menos 13 partido por 90, eso no hay que olvidarlo. Y L, que son 3 enteros, un quinto, bajo la estrategia de transformar números mixtos en fracciones. 5 por 3 es 15, 15 más 1, 3 por 5 es 15, más 1 es 16, entonces tendríamos 16 partido por 5. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto es m partido por L? M era menos 0,14 con el 4 periódico, entonces al reemplazar la fracción quedaría, bueno, vamos a colocar aquí, m dividido por L. Sería menos 13 partido por 90 dividido L, que era 16 quintos. ¿Ya? Una división se transforma en multiplicación invirtiendo el segundo, menos 13 partido por 90 multiplicado por 5 dividido por 16. ¿Ya? Si no quieren multiplicar el 16 por 90 y el 13 por 5 y simplificar, simplifiquen antes. Entonces nosotros vamos a simplificar acá por 5. El 5 con el 90 se pueden dividir por 5. Esto quedaría en 1 y este quedaría en 18. Y fíjense lo que va a ocurrir. Las fracciones se van a transformar en menos 13 partido ahora por 18 multiplicado por 1 dividido por 16. ¿Ya? Ahora, el 13 y el 18 no es ninguno es múltiplo del otro, por lo tanto no se podrían simplificar. Tampoco se pueden dividir por otro número particular. Entonces, como no hay más simplificaciones, lo que vamos a hacer es multiplicar hacia el lado. ¿Ya? Menos 13 multiplicado por 1 nos daría menos 13. Y 18 multiplicado por 16 tendríamos 288. ¿Ya? Ese sería el resultado de esta división. Y entonces, para adelantar un poco la materia que viene en el próximo video, porque piensen que el proceso que hemos iniciado desde el conjunto de los números racionales de entender por qué nacen, recordamos la operatoria con fracciones, transformamos decimales infinitos y finitos en cocientes, demostramos por qué son cocientes de enteros, después trabajamos la adición y la sustracción y ahora estamos trabajando con el producto. Todo esto nos va a llevar a resolver ejercicios combinados para finalmente la resolución de problemas con el conjunto de los números racionales. Entonces les voy a presentar aquí un ejercicio combinado que extraje de un texto simple para que vean que ya vamos a mezclar. Y aparece entonces una multiplicación y una resta, un decimal infinito periódico y dos cocientes de enteros. En todos los ejercicios combinados, para poder resolverlos, recuerden que hay un orden que se establece, donde lo primero que vamos a desarrollar son los paréntesis, siempre y cuando haya paréntesis, las potencias, las multiplicaciones, y las divisiones,
recordando que la multiplicación no es más importante que la división, porque si aparecen simultáneamente siempre se tienen que hacer de izquierda a derecha cuando no hay paréntesis. Y finalmente las adiciones y sustracciones, que es lo que conoce el estudiante como el papo mudas, ¿ya? Como una estrategia para recordar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este ejercicio combinado y tenemos acá un decimal que es infinito periódico. Entonces lo vamos a transformar de manera rápida en un cociente de enteros. Entonces, el 0,4 periódico, se escribe todo el número sin comas, se le resta lo que está antes del periodo y se divide por tantos 9 como cifras periódicas hayan en el número. 4 menos 0 es 4, partido todo eso por 9. Por lo tanto, ese es un 4 novenos y vamos a reemplazar. Vamos a multiplicar acá primero hacia el lado. Podríamos simplificar antes, pero voy a considerar como a los estudiantes que les gusta multiplicar primero. Entonces, 1 multiplicado por 2 dividido 2 multiplicado por 5 y le vamos a restar 4 partido todo eso por 9. ¿Ya? Multiplicamos acá. 1 por 2 es 2, 2 por 5 daría 10, menos 4 novenos. Y acá sí yo voy a simplificar, porque el 2 y el 10 se pueden dividir por 2. Entonces vamos a dividir por 2 numerador y denominador. En el numerador vamos a tener un 1, porque 2 dividido por 2 es 1, y 10 dividido por 2 serían 5, menos 4 novenos. Ya. Recordamos el video de fracciones. Para calcular esta diferencia vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería entre 5 y 9. Como el único divisor que tienen en común es el 1, se llaman primos relativos y el mínimo común sería 45. ¿Ya? Si no entienden eso, tienen que hacer la tabla del mínimo común. La primera fracción entonces la vamos a amplificar por 9 para que el denominador quede en 45 y la segunda por 5 y amplificamos. 1 por 9 es 9, 9 por 5 es 45, menos 4 por 5, 20, partido por 9 por 5 es 45. ¿Ya? Tengo una diferencia de fracciones, se conserva el denominador que es 45 y se realiza la operatoria con los numeradores. Si al 9 le restamos 20, resultado final menos 11. Y como esto ya no se puede simplificar, llega hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ese es un adelanto de lo que viene en el próximo video, que es los ejercicios combinados. Obviamente vamos a ir agregando más decimales, finitos, infinitos y algunos cocientes de enteros. Y lo que viene después de eso es la resolución de problemas. ¿Ya? Así que para poder entender todo esto, porque secuencial necesariamente tienen que mirar los videos anteriores, ¿ya? Entender de dónde aparecen los decimales, la transformación como estrategia y ver la demostración, recordar operatoria con fracciones y luego de eso empezar a trabajar con estos números, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito, te dejo ahí el link para que te puedas suscribir. Comparte, comenta, da like a estos videos y activa la campana, porque vamos a ir subiendo más material. Así que nos vemos en el próximo video, que llamaremos Operatoria con racionales 3, ejercicios combinados.